Digamos, el ADN no te da ideología, el ADN no te da el gusto por las cosas de la vida, el ADN no te da una vocación. Sí, por supuesto hay ciertas características genéticas que están asociadas a ciertas actividades. Por ejemplo, no cualquiera puede ser un deportista olímpico. Y eso, por supuesto, lo más importante sigue siendo el deseo y la pasión de serlo, más importante que el ADN que uno recibió de los padres. Pero bueno, el ADN lo que hace es simplemente producir proteínas al organismo. Las proteínas son las que interactúan entre sí en el organismo, interactúan con el medio y bueno, hay contexturas, sobre todo el ADN lo podemos ver quizá más cerca de la definición de una contextura física que de un sentimiento de identidad o de porque el sentimiento de identidad te lo dan te lo da tu familia, la familia que te ha criado, que en la inmensa mayoría de los casos son tus padres naturales y tu familia natural. Pero en el mundo existe la adopción como realidad. En todos los países del mundo se adoptan niños. Esos niños van a ser generalmente lo que vayan a terminar haciendo, surge fundamentalmente del ambiente en el que son criados, y no de los genes que porten de sus padres biológicos. Por supuesto, hay características genéticas que imponen o que predisponen para ciertas enfermedades. Todas las enfermedades, todos los problemas de salud tienen algún componente genético. Yo siempre digo que no hay nada en el ser humano que sea 100% genético ni 100% ambiental. Es una interacción permanente. Pero enfermedades como la hemofilia, por ejemplo, o la fibrosis quística del páncreas, para nombrar solamente un par de ellas, son hereditarias, son genéticas. Entonces eso sí está en tu ADN. Eso está en el ADN porque el ADN correspondiente al gen de la hemofilia está alterado. En fin, no vamos a entrar en eso, pero se conocen cerca de 5.000 enfermedades genéticas hereditarias que están inscritas en el ADN, que es transmitido de padres a hijos. Pero en general lo que en términos populares se conoce, bueno, esto yo soy así porque está en mi ADN, porque me lo pasaron mis papás en el ADN. Así lo han dicho algunos nietos recuperados, por ejemplo. Bueno, No, por lo de supuesto. Guido, el tema de la música, Bueno, el tema de la música, a ver, está lleno de familias de músicos y no hay ninguna prueba todavía de que la vocación por la música y el talento musical sea debido a los genes. Por supuesto, estas cosas se están estudiando mucho. Hay una característica genética vinculada a la audición que aparentemente ha sido comprobada, el sentido la discriminación del tono perfecto es algo que tiene que ver con algo genético y que se da solamente en algunas familias, etc. Pero la afición por la música, hasta ahora lo único que sabemos es que el papá de Ignacio Guido le gustaba la música, pero no sabemos si era un talentoso de la música. Yo me animo a pensar de que, bueno, no quiero aparecer diciendo cosas que no sé, pero habría que ver, porque si vos tocas la guitarra, bueno, eso te hace decir que soy músico, obviamente, profesionalmente hablando. Este muchacho obviamente se dedica a la música y parece que es muy buen músico. Yo nunca le escuché nunca lo escuché musicalmente hablando. Ahora, yo pienso que en todos estos rasgos humanos tienen bastante más que ver las oportunidades que uno tiene para desarrollar, por ejemplo, una aptitud
musical, literaria, deportiva, lo que fuera, científica. Hay muchas familias en las cuales, familias de científicos o de profesionales, como el papá abogado, el hijo abogado, el papá médico, el hijo médico. Pero eso son por oportunidades, esencialmente. La vocación seguramente no es genética. La aptitud que uno pueda tener depende de lo que sea. Depende de lo que sea. Como te dije hace un rato, en esto soy muy ambiguo porque en realidad no hay cosas comprobadas. No hay nada comprobado, por ejemplo, que te garantice que alguien pueda ser un atleta olímpico. Nada, genético. Ahora, que pueda haber alguna característica genética que te haga más, que tus músculos se desarrollen mejor con el ejercicio, etcétera. Pero la mente, que es lo principal para un atleta, es decir, la fortaleza del espíritu y de la competitividad, el ser competitivo no es genético, digo yo. Doctor, yo veía en su biografía, usted empieza a ser universitario, leía en la época de Laica y Libre. Sí. Usted, digamos, su biografía coincide con momentos muy fuertes, muy intensos de la vida universitaria. Absolutamente. Yo me imagino, corríjame, qué reparador y qué gratificante debe haber sido poder unir su formación universitaria, digo, con una misión tan noble y tan ligada, digamos, a una visión de la vida universitaria y de la ciencia, digamos, más allá del saber específico, de ser un experto en genética, ¿no? Claro. A ver, yo viví efectivamente la universidad de los 60, ¿no? Lo que ocurre es que, a ver, por supuesto esto termina marcando a los estudiantes de esa época, pero marcando para un lado, para el otro, en fin, yo siempre tuve una inclinación social y progresista de mi visión del mundo. Entonces, cuando yo decidí estudiar medicina, pues yo me siento más médico que científico. Y la medicina es parte ciencia, parte arte, parte humanidad, y yo me siento en realidad más cerca de los aspectos humanísticos de la medicina que de los aspectos científicos, a pesar de que yo hice una carrera en una disciplina que es esencialmente científica, que es la genética humana. Ahora, a lo que quiero llegar es a que yo, digamos, siempre quise, no digo que supe que iba a hacer, porque uno nunca sabe lo que va a hacer, pero yo siempre quise estar vinculado al progreso de la sociedad, a la equidad, a la justicia social y a la ética, siempre. Entonces, eso fue lo que me fue direccionando en mi actividad. Yo lo primero que hice después que me gradué fue hacer una residencia en pediatría, que la hice en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, acá en Buenos Aires, bajo la dirección del doctor Carlos Gianantonio, que fue un pediatra eximio, fue el mejor pediatra que tuvo nunca la Argentina. Pero además era un gran humanista. Entonces, él a la camada de jóvenes médicos, transformándonos en pediatras, él nos estimuló mucho a pensar en función del contexto global, y no solamente en los análisis de laboratorio y las cosas físicas específicas que podían tener los pacientes. Yo decidí dedicarme a la genética, en realidad terminando la residencia de pediatría, porque me di cuenta, y conversándolo con Gianantonio, de que era una disciplina que recién estaba naciendo y que en la Argentina no había nadie, no había genética médica en la Argentina. Estoy hablando del año 68. Y fue así como fui a Estados Unidos, pero yo allí me encontré en Estados Unidos con esta disyuntiva, no disyuntiva, pero la interacción entre mi deseo de aprender genética y todos los conflictos sociales que se estaban viviendo en el país.
estaba en plena guerra de Vietnam, yo repartía mi tiempo haciendo manifestaciones contra la guerra de Vietnam, por un lado, junto con una gran mayoría de académicos y de profesionales, etcétera, y de pueblo en general, con la mejor excelencia que pude obtener en cuanto a mi formación científica. Es decir, cuando volví a la Argentina, en el 71, es decir, en esos 2 años pasaron en la Argentina cualquier cantidad de cosas, el país era otro, seguíamos en dictadura en realidad, pero ya había, bueno, estaba todo el movimiento de las organizaciones armadas, etcétera, que imprimieron en la sociedad un signo de violencia que a mí me molestaba muchísimo y que prácticamente no me dejó trabajar en los 5 años que estuve acá en el país. Lo que hice fue, sí, tratar de desarrollar con las enseñanzas que traía de afuera la genética médica en el hospital de niños y la salud pública, porque yo me formé también en salud pública cuando estuve en Estados Unidos. Entonces estuve trabajando en la Escuela de Salud Pública, en el Hospital de Niños, y tratando de impulsar una visión progresista de la salud que no aparecía por ningún lado. Quiso, no sé si la suerte o la mala suerte, que tuviera este atentado que presumo que fue la AAA en ese momento, el 19 de diciembre de 1975, en que me intentan secuestrar, y que salvé de una situación en la que llegué a estar con los ojos vendados, las manos atadas atrás y la boca amordazada y 2 individuos tratando de meterme en un vehículo. De esa zafé. Entonces, obviamente en ese momento no me quedaba más, me quedaba clarísimo a mí y a mi familia que nos teníamos que ir, porque yo no pertenecía a ninguna organización política, siempre fui un independiente, en realidad, y lo sigo siendo. Un independiente de izquierda, pero independiente al fin. Entonces, ese es el tipo de gente que menor protección tiene. No tenía una estructura política. No tiene nada que ver. No, entonces, entonces ahí fue cuando nos decidimos irnos con mi mujer, los 2 chicos pequeños que teníamos, y nos fuimos a Caracas, Venezuela, y eso fue un aprendizaje muy interesante, los 5 años que estuvimos ahí, porque todavía el argentino promedio de esa época tenía muy poco conocimiento de lo que pasaba en el resto de América Latina, por lo pronto. Podíamos saber sobre Estados Unidos, sobre Europa y demás, pero de América Latina poco. Y yo diría que en Venezuela me latinoamericanicé. Primero porque por el ambiente democrático que se vivía en la Venezuela de aquel entonces. Presidencia de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, sí, que nos acogieron, quiero decir, a muchos exilados de Argentina, de Uruguay, de Chile, del Cono Sur. Entonces vivíamos una experiencia dolorosa, porque poco después que yo salí del país sobrevino el golpe de Estado y todo lo que las atrocidades que comenzaron a ocurrir. Y pero yo nuevamente, a la par de mi tarea profesional y científica, nos dedicamos a denunciar, armamos un grupo de solidaridad ya en Caracas para denunciar las violaciones a los derechos humanos por la dictadura en la Argentina, y de ahí, cuando 5 años más tarde nos fuimos para Estados Unidos, continuamos esa labor. Esa labor de denuncia fue la que me ligó bastante a los organismos de derechos humanos en la Argentina, al CELS, a Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, a Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos. Entonces, yo siempre siempre tuve ese activismo, no sé, activismo político, porque en última instancia es política no partidista, pero política al fin.
en este caso, de denuncia. Paralelamente a eso, yo me sentía cada vez más imbuido en mi formación y en mi trabajo como genetista médico, y empecé a ver que dentro de la genética también habían posiciones diferentes. Había conservadores, reaccionarios, había gente progresista, y eso se da en toda disciplina. Entonces yo me alineé con un grupo importante en Estados Unidos de genetistas con conciencia social, así nos llamábamos. No que formáramos un grupo especial, pero así, pero teníamos reuniones y demás. Entre esos genetistas con conciencia social o compromiso social estaba Mary Claire King, en la costa oeste, en Berkeley. Mary Claire King tiene en su haber el haber ido al Chile de Salvador Allende a enseñar ciencia en las escuelas secundarias, etc. Es una mujer, digamos, formidable en ese sentido. Entonces, cuando apareció, pero antes que apareciera el tema de las abuelas, yo ya estaba muy imbuido en una corriente progresista de la genética que combatíamos el reduccionismo. El reduccionismo de decir de que todo se reduce a los genes. Esa gente probablemente también plantee que la identidad de una persona se reduce a sus genes. Y en realidad nosotros sabemos que no es así. Hay un montón de experiencias con respecto, ahora específicamente con respecto a identidad, que hace que uno no lo pueda reducir a los genes. Uno ve incluso dentro de familias, hay ideologías diversas entre hermanos, es decir, la política tiene poco que ver con la genética, poco y nada. Ahora, pero ahí fue que entonces, merced a estos contactos que tenía con los organismos de derechos humanos, y ya, fue que se dio la circunstancia de que conocí a Chicha Mariani y Estela Carlotto cuando visitaron Nueva York para hacer denuncias ante Naciones Unidas y demás. Y ahí fue que me plantearon, el tema de cómo identificar a los niños robados. Y bueno, y de ahí, de conversaciones con Mary Claire King, que finalmente lideró ella un grupo donde prevalecían la gente que hacía estadística y probabilística, porque de lo que se trataba era de adaptar la fórmula del índice de paternidad al índice de abuelidad. Y eso es pura estadística y probabilidades, porque la genética en última instancia y la transmisión de los genes es siempre probabilística. ¿Sabe qué me interesó de esa situación concreta? Es decir, el momento del encuentro ese puntual entre usted y las abuelas, que la producción de conocimiento, qué investigar, sobre a qué dedicarse cuando uno quiere conocer, cuando está mediado por una demanda social concreta, claro, tiene una calidad diferente a que por en supuesto. algún momento usted dice en una entrevista, dice, yo no soy hombre de laboratorio. Sí. Digo, la riqueza me parece de la producción de conocimiento cuando se cruza una demanda concreta, puntual, social, relevante, sí, con una expertise. No, absolutamente. Ahora, yo sin embargo, siempre les he dicho a las abuelas que el tema de la identificación de los niños va a ser mucho más complicado desde el punto de vista social y ético y político que desde el punto de vista técnico. Porque la técnica de la identificación, bueno, en ese entonces todavía era más, no estaba tan desarrollada, pero hoy en día, y desde hace por lo menos 20, 25 años, es una tecnología casi infalible, diría yo, computerizada, estandarizada, etc. Ahora, por eso yo en realidad lo que más me he dedicado en cuanto al tema de la identificación de los niños fue a darles a abuelas y al movimiento que ellas encarnaban un apoyo ético y político, en realidad. Porque un apoyo ético y político tiene más efecto si proviene de un científico que no tiene intereses creados, etcétera, etcétera, o conflictos de interés, sino que lo dice porque conoce del tema. Y bueno, yo desde el retorno a la democracia he venido al país decenas de veces antes de decidir radicarme acá de vuelta.
en esas decenas de veces siempre me veía con las abuelas, siempre tenía que dar entrevistas a los medios, porque hubo una época en que los medios y la sociedad en general no veía con buenos ojos esta actividad de las abuelas, porque había muchas, bueno, estaban los que hablaban por mantener el statu quo y tratar de investigar lo menos posible con respecto a las atrocidades de la dictadura. Y que decían, por ejemplo, bueno, que hay que dejar a esos chicos tranquilos, que ya están en una familia, que ya las conocen, y que les iba a tratar de remover eso, podía crear un segundo trauma, sumado al trauma inicial de la apropiación. Y bueno, incluso hubo psicólogos importantes que abonaron esa teoría de que había que dejarlos tranquilos. De hecho, la película argentina más relevante de ese momento y ganadora del Oscar, Sí, aborda sí, ese tema, sí. y con una sensibilidad muy especial que quizás hasta la película no se permite avanzar en cosas que hoy ya la sociedad ha dejado fuera de discusión. Sí. Como que ahí era un dilema ético. No, pero por supuesto, es decir, ético, y yo diría, desde el punto de vista de los que lo perpetraron, criminal. Es un delito apropiarse de una persona y suprimir la identidad. Y no solo un delito, es un delito de lesa humanidad. Así lo ha proclamado Naciones Unidas, la desaparición forzada y la supresión de identidad es un delito de lesa humanidad imprescriptible, no prescribe nunca. Entonces, bueno, pero hubo una época acá en el país en la que eso se ponía un poco al costado en aras de la paz social, etcétera, etcétera. Y eso las abuelas lo combatieron muchísimo y yo las ayudé en eso. Yo creo que es probable que mi principal colaboración con el movimiento de derechos humanos, y específicamente el de abuelas, haya sido el de que la búsqueda de la justicia y la investigación de los crímenes de lesa humanidad no pueden respetar ninguna conveniencia política. Porque aparte es un compromiso del Estado contraído habiendo firmado los tratados de legislación internacional sobre los derechos humanos. Es así. Además hubo mucha capacidad, si cabe el término, de las abuelas de Plaza de Mayo en la batalla cultural que dieron. No, por supuesto, por supuesto. Yo creo que el principal mérito a los 114 nietos identificados es el tesón y la claridad y la justicia, la justeza del reclamo de abuelas y la pasión que le han puesto. ¿Se puede emparentar lo que ha trabajado el Banco Nacional de Datos Genéticos con lo del equipo argentino de antropología? Absolutamente, sí, sí, sí. Son dos iniciativas paralelas, pero que tienen bastante conexión. El equipo argentino de antropología forense, a diferencia del Banco Nacional de Datos Genéticos, es un organismo no gubernamental. El banco depende del Estado, fue creado por ley nacional. Pero lo cierto es que las herramientas del equipo argentino de antropología forense se potenciaron exponencialmente cuando incorporaron los estudios de ADN, cuando la tecnología lo permitió, ¿no es cierto?, a la identificación de restos humanos. Pero ellos han armado una base de datos que es superior a la base de datos que tiene el Banco Nacional de Datos Genéticos, porque ellos apelaron con apoyo del Estado y con apoyo financiero desde Estados Unidos, cuando largaron la iniciativa latinoamericana, se llama, para la identificación de desaparecidos, apelaron al público en general, en campañas televisivas, radiales, etcétera, para que donaran una muestra de sangre para conformar la base de datos a toda gente que supiera o pensara que tenía parientes desaparecidos. Así es como tienen una base de datos de cerca de 8.000 personas y han identificado, si no me equivoco, por lo menos 400 o 500 restos humanos. Quizá la pregunta puede ser insustancial. ¿Usted cree que estos dos perfiles de científicos, tanto lo interdisciplinario del equipo de antropología forense, sí, como el desarrollo del Banco Nacional de Datos Genéticos, ¿usted cree que impactan en los jóvenes que empiezan la universidad
y miran estas especialidades desde otro lugar Sí, diferente. absolutamente. No sé si es una pregunta sonsa que le hago, pero... No, es que es el ejemplo. Los estudiantes valoran mucho el que lo que uno diga lo una con lo que uno hace. Porque lamentablemente hay muchas disciplinas en las que uno dice, bueno, las cosas debieran ser así, asá, pero en la práctica, en su práctica, sobre todo en profesionales liberales y específicamente en la medicina, el ejemplo que da la práctica médica acá en este país, hegemónica, no es el mejor ejemplo para los estudiantes de medicina. De tal manera que la mayoría de ellos se forma buscando prestigio, buscando especialidades que les reditúen económicamente más que otras, etc. Hay excepciones, por supuesto, pero en general la educación médica es bastante conservadora. En ciencia, y sobre todo tanto en ciencias sociales como en ciencias duras, estamos viendo ejemplos muy interesantes de científicos de primer nivel que están en la línea un poco de lo que yo estaba argumentando hace un rato con respecto a la interacción de la ciencia con la sociedad. En cuanto a los fines, todas las herramientas científicas se pueden usar para el bien y para el mal. Entonces, cuando uno las usa para el bien, muchos científicos en realidad, digamos, sobre todo los científicos básicos, todavía no saben cuando están investigando para qué puede servir lo que estén investigando. Pero así todo, se tienen que cuidar mucho de que los instrumentos, herramientas por ellos creados en su investigación sean utilizados en forma injusta o en forma violatoria a la dignidad humana. Un científico no se puede desprender de cómo se utilizan los resultados de sus investigaciones. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que Argentina tiene un caudal de científicos, de ciencias duras y de ciencias sociales, que están dando ejemplo de esto que te estoy diciendo. No quiero mencionar nombres porque no interesa, me voy a, la posibilidad de que me olvide los nombres clave es riesgosa, pero es así. Yo pienso que ha ayudado un poco el hecho de que, digamos, existe una política científica por parte del Estado desde hace algunos años. La ciencia ya no es, el científico no es a quien lo mandan a lavar los platos, sino que tiene cada vez más prestigio. O sea, y eso se está viendo en las postulaciones para el ingreso a distintas carreras científicas, sobre todo en biología. Biología hoy en día es una de las carreras más demandadas. Y yo creo que no es menor el hecho de que, digamos, que hay biólogos de nota, de renombre, que tienen acceso no solo a fondos para investigar, sino que investigan temas relevantes y que tienen acceso a los medios, porque hoy en día los medios también están interesados en la ciencia. Con la implicancia que tiene, ¿no? Bueno, por supuesto, sí. A propósito, es imposible pensar el modo en que usted concibe su actividad fuera del marco ético y fuera de una visión de la salud pública. Sí. En su campo, ¿qué dilemas éticos considera que son los que se vienen? Más ligados al lucro, esto de la genética mercantilizada, decir, bueno, en base a tales estudios podemos predecir si usted va a tener esto, lo otro, o sigue estando esa idea del control social, la invasión de la privacidad, que era un poco los imaginarios que existían, digamos. Sí, no. Yo pienso que digamos, el problema ético más grave a nivel de la aplicación del conocimiento a la salud es que el conocimiento está apropiado. El conocimiento y las tecnologías. Está apropiado por el sector privado. El sector privado, las grandes corporaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de diagnósticos y de equipamiento, lo que se llama el complejo médico industrial. Este complejo médico industrial
ha apropiado el conocimiento. La mayoría de las investigaciones, sobre todo para tratamientos nuevos, medicamentos nuevos, etcétera, están monopolizadas por grandes corporaciones. Yo ya cuando digo el sector privado no me refiero a quien practica ninguna profesión liberal en el sector privado, que eso no es el problema. El problema es cuando eso está concentrado. La concentración del sector, en el sector económico, de la producción de conocimiento es tremenda. También está muy concentrado cada vez más el tema de los servicios a nivel de salud. Está concentrado y cada vez más privatizado. Y eso es algo que está ocurriendo a nivel global. El Estado está cada vez más desprendiéndose de la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. Y lo menciono en general en muchos países, sobre todo en América Latina, pero también está pasando en Europa, ahora con la crisis, y está pasando también en Estados Unidos, en donde se prefiere el sector privado para contratar, para tercerizar todo. Está todo tercerizándose. Acá en la Argentina es lamentable que con toda la agenda progresista que ha tenido el gobierno en los últimos 10 años no haya tomado el tema de la salud con la energía y con el enfoque que debe ser tomado. El Estado aparece poco, está en gran medida tercerizado hacia el sector de obras sociales, que a su vez negocia con el sector privado para tercerizar sus propios servicios. Son pocas las obras sociales que tienen servicios propios. Entonces, cada vez más la salud se está privatizando. Y la privatización lo que tiene de malo es que afecta a la equidad y que progresivamente se va a ir creando una categoría que en realidad ya es preexistente, que es la categoría de los que no tienen ningún seguro de salud, de los desamparados. Entonces es probable que al Estado le digan, bueno, ok, de esos ocúpense ustedes, que de todas maneras no aportan económicamente al bienestar de los que son en realidad prácticamente propietarios de grandes empresas que brindan servicios. Doctor, para no robar tanto tiempo, me quedan dos preguntas. Una, que es una mirada, si se quiere, diferente a una cuestión. Los datos indican que anualmente hay 1000 consultas al Banco Nacional de Datos Genéticos. A mí me llevó a pensar una cuestión. La dimensión de la monstruosidad de la dictadura, porque no solamente hay 300 reclamos o nietos presuntamente que se están buscando la identidad, pero diseminaron una duda respecto de la identidad claro. Y un efecto irreparable en la sociedad. Bueno, yo lo que no me animo a decir que esto es un fenómeno nuevo y que deba ser atribuido a la dictadura. Las dudas sobre la identidad de una persona existen desde siempre. Desde siempre, quiero decir, por el fenómeno de la adopción. Bueno, yo veía una cosa que me llamó la atención el otro día en un curso que estaba asistiendo, que había sustitución de identidad en la época del avance sobre los pueblos indígenas de Argentina, que se tomaban los chicos de la toldería y que los ponían en adopción. Era también... Bueno, las atrocidades que se cometieron acá con los pueblos originarios y que en alguna medida todavía están sufriendo las consecuencias, son inenarrables, son tremendas, por supuesto. Pero si uno toma no ese tipo de acciones, sino el hecho de que hay mucha gente que piensa que no es hijo de quienes dicen que son. Entonces, acá está el fenómeno de la adopción. Lamentablemente acá en la Argentina es tan difícil el proceso de adopción que los padres
que buscan adoptar a un niño y generalmente lo hacen privadamente y por no sé si ilegales, pero al menos donde no queda registro de nada, ¿sí? Y donde el certificado de nacimiento son registrados como hijos propios. Vaya uno después, 20 o 30 años después, a averiguar quiénes fueron los padres biológicos. Muchas son muchachas jovencitas, de bajo nivel económico, etcétera, que quedan embarazadas en gran medida por una deficiencia del sistema de salud. Acá, hasta hace poco, era ilegal la venta de contraceptivos. Esto hay que decirlo. También es ilegal la interrupción del embarazo en circunstancias incluso aceptadas por la ley argentina. Cuando digo ilegal, quiere decir que en la práctica no se implementa adecuadamente y está muy restringida comparada con los países desarrollados. En fin, pero lo que quiero decir es que hay una serie de circunstancias que favorecen el hecho de que gente se desprenda de sus hijos, no voluntariamente, sino por razones económicas, por razones de oportunidad o lo que fuera. Y por supuesto está el tema de la trata, los hijos de la trata. ¿Cómo se investiga eso? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se combate? Por cierto, no es lógico que la mejor o la más importante manera sea creando una base de datos, porque uno dice, bueno, ¿base de datos de quiénes? Uno puede tener una base de datos de gente que busca su identidad, que no tiene su identidad, ya sea porque los padres adoptivos no saben de dónde provino ese niño, o porque son hijos de trata, o porque ha habido sustituciones de identidad en maternidades, eso se ha demostrado en algunos casos. O sea, en última instancia son todas a causa de falencias de la acción del Estado. Pero en este momento hay un gran movimiento que en gran medida ha sido estimulado por el movimiento de abuelas, de personas que no conocen su identidad. Yo personalmente creo que este fenómeno no es nuevo. Yo creo que precede a la dictadura, pero no estaba visible. No estaba visible y la sociedad no permitía de que eso se visibilizara de alguna manera. Hoy en día está mucho más visible, en gran medida sí por la labor de Abuelas de Plaza de Mayo, que permanentemente están con spots publicitarios sobre cómo consultar si uno duda de su identidad. Pero específicamente ellas plantean si naciste en este periodo, en el periodo de la dictadura. Pero entonces es lógico que haya gente que diga, bueno, pues yo nací antes, o yo nací después y no conozco mi identidad. ¿Tengo derecho a la identidad o no? El derecho a la identidad no es solamente para los hijos de los desaparecidos. No debiera ser así. El asunto es ver cuáles son los medios apropiados para enfocar este problema. No quiere decir que se vaya a poder solucionar en la mayor parte de los casos, pero al menos para abordarlo de una manera, al menos para hacer de que sea menos prevalente el que pueda haber hijos de trata que después quedan sin identidad, el que haya sustituciones en maternidad, o sea, son hechos ilegales, son delitos. Así como también la adopción, que uno lo pongo entre comillas, porque es en última instancia venta de niños, porque es así, lamentablemente. Doctor, me queda una pregunta nomás. El hecho de que haya sido Estela Bernadette Carlton tuvo una significación especial, esta restitución de identidad. Sí, indudablemente. Es decir, en sensu stricto, todos los nietos recuperados tienen igual significado para los que lo han recuperado y para la sociedad y para ellos mismos. Eso es así.
y eso incluye a Ignacio Guido. Pero es obvio, cuando algo le pasa a alguien, digamos, con la notoriedad y la fortaleza ética de Stella Carlotto, es algo que uno no puede decir. Llama más la atención desde todo punto de vista. En ese sentido, sí, uno no puede menos que regocijarse. Yo, que la conozco hace 30 y pico de años, conozco su lucha y la he acompañado en esa lucha a abuelas y a ella en particular. Bueno, la alegría es inconmensurable. Y quizá, sí, como símbolo de más impulso todavía a que los 300 y pico de nietos que todavía faltan por identificar, algunos de ellos, o una buena parte de ellos, digan, bueno, la verdad, tengo todo para ganar. O sea que es predecible que el número de consultas aumente. Ahora, lo que sí es interesante con respecto a las 1000 consultas anuales al banco es que obviamente la mayoría de la gente que duda de su identidad en este país no es hija de desaparecidos. Eso hay que tenerlo bien claro. Porque se calcula que nacieron 500 niños en cautiverio. Y ya lleva más de 10.000 las consultas. O sea que es otro fenómeno, pero yo creo que justamente podríamos decir que los niños apropiados durante la dictadura es como la punta de un iceberg. Pero el iceberg no es todo lo mismo, porque los que están en la punta del iceberg son víctimas del delito de lesa humanidad de desaparición forzada y supresión de identidad. Lo que hay debajo no lo sabemos, hay que investigarlo, hay que estudiarlo, hay que apoyar a las organizaciones estas que buscan su identidad. Tengo entendido que hay proyectos de ley que van a abordar el tema de la manera más justa posible. Claro, porque como que la dictadura se montó en una tradición en relación a la adopción que fue propicia para este delito de lesa humanidad. Absolutamente, sí. Doctor, le agradezco. Bueno, muchísimo. un placer. Fue un placer. Espero que les sirva.